Bienvenidos, esto es Entrevistas Bicentenario, organizada por el Instituto Rey de Reyes. En esta ocasión tenemos la presencia del gran historiador Juan Pablo de Rada, obviamente con un tema que seguro va a ayudar a postulantes de instituciones militares, policiales, el SUEM y también universidades. La historia de Bolivia tiene momentos cruciales que cambiaron el rumbo de nuestro país. Y hoy estamos hablando justamente de un tema muy importante que vamos a tener el placer de conocer, sobre la Revolución del 52. Tenemos el gusto. Para comenzar, queremos conocer cómo estuvo Bolivia antes de 1952. Es la primera pregunta. Adelante. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación aquí al instituto. Muchas gracias a las dos. Y bueno, estoy dispuesto a responder estas preguntas. Y bueno, hay que empezar de algo. Bolivia en ese momento estaba empezando un movimiento de ebullición económica y social y política. Los movimientos obreros estaban oprimidos por las grandes masas estaban oprimidas por la burguesía, y era una burguesía muy rica que estaba manejada por lo que se llamaban los varones del estaño. Los varones del estaño eran empresarios que explotaban este mineral del estaño, que a partir de 1901, con un rompimiento de las, digamos por decirlo así, del auge de la plata de fines del siglo XIX, se pasó al auge del estaño en la primera mitad del siglo XX. Entonces la burguesía minera, por decirlo así, detentaba mucha riqueza, mucha acumulación de capital, mucha fortuna, pero esto no llegaba a las grandes masas. Las grandes masas tenían poco acceso a la educación, poco acceso a la salud, ni hablar de servicios sanitarios ni estas cuestiones. Entonces lo que ha pasado es eso, un movimiento que ya es para decir ya basta, ya estamos cansados de vivir así y queremos vivir de manera diferente. ¿Y cómo lo puedes hacer? Con una revolución. Lo decía bien el historiador Fernand Braudel, que el suceso social más significativo, más importante de la humanidad es la revolución. Después de la revolución están las reformas, pero la revolución es muy importante porque es un movimiento de ebullición donde ya la sociedad en su colectividad dice ya basta, no podemos seguir así. Perfecto, continuamos por favor con las preguntas. En este caso también queremos saber qué importancia han tenido las milicias obreras y campesinas en el éxito de esta revolución. Bueno, muchas gracias por la interrogante. Las milicias obreras han sido muy significativas porque justamente aquí en el norte de la ciudad de La Paz hay un barrio que se llama Villa Victoria, por ejemplo. Y en Villa Victoria incluso coloquialmente se la llama Villa Balazos. ¿Por qué? Porque ahí vivía gran parte del movimiento obrero y fabril, ya que trabajaban en grandes fábricas en la zona norte, como vendrían a ser las zonas textileras. Antes La Paz tenía un poder industrial textilero importante. Las minas estaban en Potosí y en Oruro, pero aquí teníamos, por decirlo así, fábricas textileras. Estaban aquí Forno, Said, Soligno, que están en la zona norte. Y ahí mismo se dio una previa a la revolución, como un combate urbano, donde las masas de obreros se han levantado en armas, se han levantado contra el ejército, contra el gobierno de turno, y querían irrumpir en el movimiento de la revolución del 9 de abril de 1952. El movimiento campesino ha sido también muy significativo, especialmente en zonas como Cochabamba, en zonas como Ucureña, Clisa, en donde es el Valle Alto. Es ahí donde se dieron grandes levantamientos armados, por decirlo así, de las masas campesinas, porque las haciendas, igual como lo mencionaba al principio, así como la economía del estaño estaba en pocas manos, igual las tierras estaban en pocas manos, entonces ahí también hubo alzamientos armados. Efectivamente, la revolución tuvo un gran impacto dentro de nuestra historia boliviana. ¿Cuáles han sido las estructuras fundamentales dentro de la revolución? Bueno, gracias también por esta cuestionante. Sabes, lo importante de las estructuras de la Revolución del 52 es que ya después de haber logrado la revolución el 9 de abril, se dieron las reformas. La primera gran reforma que se dio en octubre de 1952 tuvo que ver con la nacionalización de las minas, con la creación de la Corporación Minera de Bolivia. Es lo primero. Ya en el momento en el que tú le sacas a Simón Patiño, a Mauricio Hochschild, a Carlos Víctor Aramayo, los tres varones del estaño, le sacas sus minas y las estatizas, creas la Comibol. Eso es lo que han creado en el 52 como estructura minera. Lo otro significativo tiene que ver con que se han creado otras empresas nacionales. Hay una lógica de crear empresas nacionales manejadas desde el gobierno, como por ejemplo ferrocarriles. Se crea la empresa nacional de ferrocarriles, se nacionalizan los ferrocarriles, al mismo tiempo se da acceso a lo que es la tierra
Pero también hay algo que es muy interesante, la larga marcha al oriente, o sea, todo lo que vemos del desarrollo de ingenios de azúcar que hay en el oriente, Guavirá, por ejemplo, es gracias a la revolución del 52 y a la reforma agraria del 53, que generó además políticas agrarias como la creación del ingenio Guavirá en 1956. Entonces se formaron grandes estructuras dentro de esta revolución. Perfecto, también si nos puede comentar cuáles han sido las limitaciones del proceso revolucionario, en este caso de los primeros años del gobierno de Belvedere. Bueno, pues aquí hay dos elementos muy importantes y significativos, hay dos elementos sustanciales. Uno tiene que ver con el sector minero. Al principio la revolución era muy idealista, la revolución nacional era muy idealista y por ejemplo en la Corporación Minera de Bolivia se han implementado lo que era el control social y el control político. Los grandes sindicatos podían manejar las empresas, pero faltaba la parte gerencial, también la parte técnica. Entonces el idealismo ha hecho que sí, las masas de obreros puedan manejar las empresas estatales, pero faltaba también la contraparte. Lo otro tiene que ver con la reforma agraria. En la reforma agraria hubo lo que era el minifundismo, porque se han repartido las tierras, sí. Pero de una persona, por ejemplo, si tenías 2 hijos o hijas, heredaban, digamos, eso. Entonces se tenían que partir, por decirte, 500 metros cuadrados, partir 250, 250. Entonces venían los nietos y tenían que esos 250 metros partirse y eso es lo que ha generado. O sea, fueron pensados para el momento, pero no fueron pensados a largo plazo. Eso se podría hablar de las limitaciones, digamos, entre varios ejemplos. Bien, la participación obrera, fabriles fueron muy importantes. Queremos tal vez conocer un poco la participación de los indígenas. ¿Cuál fue la participación, el impacto que tuvo la revolución, pero en la participación política de los indígenas? Bueno, aquí hay algo muy importante y significativo también, que tiene que ver con que el 52 intentaba transformar a los indígenas en campesinos. Esa era la idea, o sea, trasladar de la parte de indígenas a campesinos. Entonces, lo que se ha hecho en el 52 es, por decirlo así, acaparar. O sea, no hubo un movimiento del 52 proto-quechua o proto-aymara, por ejemplo, sino acaparar a todos por igual y que sean el movimiento campesino. Entonces, sí se les ha dado tierras y ha sido significativo. Pero también han habido aportes que tienen que ver con las milicias. Por ejemplo, los caciques de Ucureña y de Clisa han ayudado mucho a armar lo que se llamarían las milicias campesinas. Entonces, al principio los hacendados no querían entregar sus tierras y ha sido gracias a estas milicias armadas de campesinos, en su gran mayoría indígenas quechuas, en este caso de Ucureña y Clisa, que han ayudado a las fuerzas políticas a imponer, digamos así, la revolución y la reforma agraria. Entonces también hubo ayudas, por decirlo así. Estamos aprendiendo mucho, pero también queremos saber cómo ha sido interpretada la Revolución Nacional en los diferentes sectores, tanto políticos como intelectuales. Bueno, aquí hay, por decirlo así, 4 ideologías que estaban en juego. 3 ideologías del momento y una ideología futura, por decirlo así. 3 ideologías del momento donde estaban, por ejemplo, los marxistas y los nacionalistas que han apoyado la revolución, los movimientos marxistas que estaban apoyando, por ejemplo, la tesis de Pudacayo, fue un movimiento obrero y fabril marxista. También habían ex soldados que habían participado en la guerra del Chaco y había un movimiento nacionalista. Entonces esos 2 movimientos políticos sí lo tomaron para bien esto. ¿Quiénes estaban afectados? Los liberales. Los liberales detentaban, apoyaban a la burguesía minera, apoyaban a la burguesía de la rosca minera, de los varones del estaño, entonces ellos estaban afectados y no lo vieron con buenos ojos. Posteriormente, ya cuando llega la conclusión de este proceso revolucionario, que ya acapara no solamente el triunfo del movimiento nacionalista revolucionario en 1952, sino también las dictaduras militares, viene lo que se llama la fase neoliberal. Y los neoliberales ya en los 80s critican este modelo, porque este modelo marxista y nacionalista había generado una lógica de que hay que potenciar el Estado, hay que hacer grande al Estado, pero los neoliberales dicen no hay que hacer grande al Estado, se han equivocado hace 30 años y hay que hacer la parte de que la propiedad privada, la empresa privada tome el control. Entonces esos podrían ser los impactos, digamos, en diferentes ideologías. La revolución del 52, un tema muy importante para el rumbo de nuestro país y justamente hablando del bicentenario. Ya para concluir queremos pues un mensaje para esa generación que el día de hoy nos está visualizando. Adelante, licenciado. Bueno, el mensaje que les puedo decir es que ahora los jóvenes buscan palabras como revolución, quieren hacer su propia revolución
Y lo que les puedo decir es que aprendiendo de la historia de ese momento, por ejemplo, que fue la Revolución del 52, es que necesitas un opuesto fuerte. En este caso, para que se desate una revolución, necesitabas una burguesía minera muy fuerte. Y yo les digo ahora a los revolucionarios de ahora, a los jóvenes que están metidos ahí intentando hacer sus revoluciones, que se busquen un oponente fuerte, porque así si tu oponente es fuerte, entonces sus objetivos son grandes y son fuertes. Muchas gracias, la verdad que ha sido un enorme placer contar con su presencia. También no olviden seguirlo por sus redes sociales. Esto ha sido Entrevistas Bicentenario organizado por el Instituto Rey de Reyes. Nos vemos hasta una próxima ocasión.